¿Cómo están ustedes? La verdad que este fin de semana es un fin de semana, el primero del mes de diciembre, pero también es el anterior al inicio de los alegatos en La Haya. Probablemente usted no debe tener la claridad suficiente sobre aquello, y qué mejor que ayudarlo a usted para entender aquello que hacer una entrevista hoy día a fondo a un cientista político que además es un experto en materia tanto de inteligencia como en materias internacionales. Me refiero al profesor de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Chile y la Adolfo Ibáñez, don Guillermo Holman. ¿Cómo le va, don Guillermo? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Con saludarte. Yo creo que, no sé si comparte usted conmigo, pero da la impresión que en general la ciudadanía chilena no le ha tomado ni el peso, ni además no conoce lo que está entrando ya en la fase final en La Haya a partir de la próxima semana. La verdad es que no es de extrañar, porque la demanda, cuando es presentada por Perú y finalmente el año 2008 ya se comunica y Chile se hace parte de esa demanda para responderla, entra a una primera fase que es completamente reservada. Los gobiernos, primero Perú, entrega la demanda, Chile la responde, vuelve a Perú a colocar más antecedentes en la Corte de La Haya, Chile lo vuelve a responder. Todo ese proceso es reservado y en consecuencia no se da a conocer a la opinión pública. Lo único que ha habido ha sido conferencias que ha dado, digamos, los agentes de la comisión nuestra que está encargado de la defensa, pero no hay conocimiento público sobre eso. Entonces, ahora, pero hay, don Guillermo, hay situaciones que han aparecido en los diarios que llaman tremendamente la atención. Una de ellas se refiere a que en el año 76 el canciller del Valle, canciller de Chile en la época de Pinochet, habría estado con el canciller del Perú, quien le había representado a él en lo personal y formalmente la postura peruana, y posteriormente le habría entregado una minuta escrita que en ese momento la Cancillería no respondió ni devolvió. ¿Es eso efectivo? Todo parece indicar que así es, y probablemente ese hecho, como otros que han aparecido también en Perú, lo vamos a conocer en extenso a contar de la próxima semana. ¿Por qué? Porque en la fase oral todos los argumentos que ha presentado Perú y Chile van a ser públicos y va a haber la posibilidad de establecer si efectivamente la solidez del argumento peruano es tan confiable como ellos plantean, o la certeza jurídica que Chile ha tenido es tan coherente como también se ha planteado. Eso significaría, pero ese punto podría ser, porque si es que se hubiera devuelto esa minuta, el solo hecho de mantenerla y no responderla desde el punto de vista de un hito para el Perú, es podría ser para los peruanos el punto de inicio de la controversia, formal. Lo más probable es que sea el punto de inicio de la controversia respecto a otros elementos que Perú va sumando hasta poder construir un caso que sea aceptado por la Corte de La Haya y que finalmente da paso a la demanda que ellos han presentado contra Chile, y la cual ahora estamos en la fase oral. Entremos en los temas de historia. Partamos del principio. Chile tuvo una guerra. Así es, Chile tuvo una guerra. Ocupó el Perú. Ocupó el Perú, luego devolvió parte del Perú, luego... Ocupó el Perú y se firmó un tratado. Así es. Ese tratado posteriormente fue ratificado con hitos, 80 hitos que eran los hitos fronterizos, de piedra, de metal, todo especificado. Exacto. En que se estableció cuál era la frontera. Así es, la frontera terrestre, especifican. Claro. Especifican. Y el tema de la discusión de hoy día es una discusión que se refiere al límite marítimo. Exactamente, pero la demanda peruana tiene tres aspectos que son distintos, que no solamente es el límite marítimo. El primer aspecto que tiene la demanda peruana es que pide que la medición que se hace a las 200 millas marinas, que para ello es mar soberano, no es zona económica exclusiva, está en su propia constitución, debe medirse perpendicular a la costa y no siguiendo el paralelo como se hace ahora. El paralelo 18. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que en la práctica Perú está pidiendo que un pedazo que hoy día es mar internacional pase a ser mar peruano. Eso tiene un primer impacto económico en términos de pesca. O sea, para que la gente lo entienda, la línea era así, Perú está pidiendo que se baje de esta forma. No, o sea, la primera cosa es que si uno toma la costa peruana, ¿no es cierto? Ellos miden las 200 millas siguiendo el paralelo que sale de la costa. Ok. ¿Ya? ¿Okay? Por lo tanto, ahí todavía no hablamos del límite con Chile. Ok. ¿Ya? ¿Qué cosa están pidiendo ellos? De que eso se cambie y conforme las convenciones internacionales se mida en términos perpendiculares a la costa.
Con lo cual, inmediatamente la proyección de mar de 200 millas se superpone con el límite paralelo. Porque como unas paralelas, se mueve de una manera en la cual el límite se complica. Exactamente, y ahí choca directamente con el límite marítimo. Y es ahí donde ese choque, que finalmente es lo que Perú está pidiendo que se zanje por parte de la Corte Internacional, se le suma toda la historia peruano-chilena respecto a un límite marítimo que no aparece en forma expresa en los documentos que están asociados al tratado y que se asume como la continuidad desde el punto de la Concordia, ¿no es cierto?, siguiendo el paralelo que tenemos ahora. Y ese límite marítimo es lo que Perú está pidiendo que se modifique. La línea de la Concordia es aquella que se estableció con esos hitos que se pusieron para delimitar la frontera. Exactamente, que es totalmente terrestre, y que el último punto debería estar en la última, donde termina la ola, donde antes que tú te mojes los pies, ahí debiera estar, pero hoy día está 100 metros más adentro. Y ahí se forma un triángulo que también es el tercer aspecto con el cual Perú ha colocado en la demanda. Entonces, ahora, desde el punto de vista real, entonces, sucede que la Corte va a recibir las pretensiones de Perú, que serían estas, y la respuesta de Chile, que sería mantener el statu quo, la cosa como está. Claro, y para eso Perú tiene que demostrar de que efectivamente no hay ningún tratado de límites marítimos entre Perú y Chile, que es la esencia de lo que Perú está demostrando, más allá de poder establecer de que se mida en términos perpendiculares a 200 millas. Y Chile, a su vez, tiene que demostrar de que el paralelo es reconocido como límite de hace más de 50 o 60 años por documentos oficiales del Estado peruano, que ha sido también reconocido. 60, es del 52. Sí, exactamente, 60 años. Lo propio han hecho Ecuador, Colombia, en términos de reconocer el paralelo como límite marítimo, y en esa perspectiva se construye el caso, digamos, alrededor de la defensa que Chile ha ido planteando a la Corte Internacional de La Haya. Ahora, el hecho real es que si en un momento determinado este paralelo, esta forma de estos límites marítimos que llevan 60 años aceptados por el Perú y aceptados por Perú-Ecuador y aceptados por Colombia, si en un momento determinado cambiara, esto, como decía el ex canciller Miguel Schweitzer, significaría de que si se llegara a afectar, también de una u otra manera afectaría a los límites de Perú con Ecuador y de Ecuador con Colombia. No, porque Perú hizo toda una estrategia muy bien pensada, hay que reconocérselo, en términos de zanjar los problemas de límites con Ecuador a través de un tratado específico. Y lo propio hizo Colombia con Ecuador. En consecuencia, digamos, en este minuto la situación que estaría, entre comillas, sin un tratado expreso de límite marítimo sería la situación entre Chile y Perú. Pero es ahí donde tiene el tema que Chile está alegando de que, dado de que los acuerdos que identifican el paralelo como límite, en definitiva, el derecho internacional reconoce que los usos y costumbres pasan a definir eso como un límite que ha sido establecido y aceptado por ambos países por más de 60 años y sobre lo cual no existiría ningún tema pendiente en esa perspectiva, y que es la defensa, en términos muy simples, digamos, de lo que está instalando Chile. Ahora, desde el punto de vista de la Convención Internacional del Mar, de la Convención del Mar, ¿qué es lo que dice la Convención del Mar en relación a este supuesto problema existente? Básicamente la Convemar lo que señala es que por una parte reconoce las 200 millas como zona económica exclusiva, que para Perú son soberanas, establece que los límites deben zanjarse conforme ha sido la tradición entre ambos países, y en consecuencia la Convemar estaría más favorable a Chile que para Perú. Recordemos que Perú no es parte de la Convemar, no se ha suscrito a ella, y la tesis peruana está solamente basada en el derecho internacional en términos marítimos específicamente. Ahora, si uno hace para que la gente entienda y ve la forma como se solucionó el conflicto anterior que se acaba de solucionar, entre comillas, por parte del Tribunal Internacional de La Haya, entre Nicaragua y Colombia, allí se han especulado muchas cosas, toda vez de que el defensor chileno estaba por la parte colombiana y el defensor peruano estaba por la parte nicaragüense. Exactamente. Hay abogados que participan, tal cual tú señalas, en este litigio entre Colombia y Nicaragua, que están también en el equipo chileno y peruano. Y la solución de esto fue de que había
una porción de tierra que son la isla de San Andrés, para que la gente lo tenga claro, muchos que han ido a la isla de San Andrés, y después la extensión marítima de la isla de San Andrés, que la Corte lo zanjó de manera distinta lo que se requiere la soberanía de ambos lados, ¿no es así? Exactamente. Ahí la Corte lo que hace es considerar los argumentos de ambas defensas y establecer una solución, primero en términos de la soberanía sobre las islas, y ahí a Colombia le reconoce, tanto en un fallo 2007 como lo ratifica ahora, que Colombia ha ejercido soberanía efectiva sobre las islas, desde el punto de vista político, social, económico, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista, legal, ha ejercido esa soberanía y se la reconoce. Pero que además hay un tratado, que en el tratado está específicamente establecido la soberanía de Colombia. Exactamente, pero además Colombia tuvo que demostrar que había hecho soberanía efectiva, y no solamente que tenía unas islas que decía que eran de él, que eran de ella, ¿no es cierto? Y en la práctica eso lo reconoce. Pero a su vez la Corte... O sea, en síntesis sobre eso, para que la gente le tenga claro, no bastaba de demostrar de que existía soberanía efectiva por parte de un tratado, sino que además era requerido, o se demostró allí que además había ocupación real por parte de Colombia. ¿Okay? Exactamente. Ahora bien, lo segundo que hace la Corte ahí es establecer las 12 millas de mar territorial alrededor de las islas. Que es lo que el derecho internacional asegura a todo país o todo pedazo de tierra, ¿no es cierto?, que tenga una soberanía, digamos, ya reconocida. Pero después viene todo lo que es el resto del mar, y los límites que no tenían tratado en ese caso y que era necesario, digamos, definir. Pero ahí no había no hay un uso real de los pescadores. Hablando de ocupación, no había un uso real como reclama Colombia por parte de los pescadores de San Andrés, de salir a pescar más allá de las 12 millas. Lo más probable es que sí lo haya habido, pero en definitiva la Corte, digamos, zanja primero el tema de terreno, territorial, digamos, y respecto al tema marítimo, digamos, define un criterio que es distinto, que por supuesto a Colombia, como todos ya sabemos, no le gustó, no le pareció, y considera que, digamos, usurpa sus derechos adquiridos sobre toda esa zona marítima. Pero ¿cuál es el tema? Que el tema de toda esa zona de mar que finalmente ahora se le entrega a Nicaragua y que se le quita a Colombia, en definitiva es una plataforma también submarina, o sea, no solamente es mar y peces, sino que es una plataforma submarina donde habría potencialmente recursos gasíferos y recursos petroleros. En consecuencia, no constituye solamente un tema de honor o de dignidad nacional. Hay riqueza. Claro, hay riqueza, recursos naturales incluidos ahí. Eso lleva a que Colombia se haya visto sorprendido por la decisión de la Corte Internacional de La Haya, y ha ido generando el golpe de mesa, que ha hecho Santos con retirarse justamente del Pacto de Bogotá, que es el que establece la solución pacífica de las controversias y establece además que para poder superarlas se debe ir a la Corte Internacional de La Haya. Ahora, el problema está en que el escenario de la actitud rebelde, llámela como rebelde al fallo, por así decirlo, por parte de Colombia, indica de que se puede estar a puerta de una postura bélica más fuerte por parte de Colombia. ¿Qué significa eso en términos del derecho internacional? A ver, primero significa una incertidumbre y la pérdida de un país que se había comprometido a acatar el fallo, que lo va a tener que hacer de todas maneras. En segundo lugar, significa generar una incertidumbre regional, en términos de que si algo no me gusta, me salgo de eso, o hago una estrategia más política para poder cambiar la situación del medio en la cual yo considero que quedé, que sería el caso de Colombia, y que lleva ahora a Colombia a buscar otra estrategia. Pero esa es la extensión, o sea, si Colombia, por ejemplo, escuchando ministras y presidentes, viendo las declaraciones que ellos han dado en los últimos 7 días, bastante fuertes, bastante agresivas, bastante contrarias al fallo, en un momento inclusive se ha ido a hablar con los pobladores de San Andrés, con los pescadores de San Andrés, y se le ha garantizado que ellos van a continuar igual. ¿Qué pasa si se ponen lanchas, torpederas? Se enfrenta un conflicto entre un país más grande y uno más chico. Exactamente, pero no sería la intención. El presidente Santos hoy día en la mañana, digamos, fue bastante categórico en poder señalar de que efectivamente Colombia va a buscar una solución pacífica. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Colombia? En primer lugar, una negociación bilateral directa con Nicaragua. Pero esa tiene una condición, que Nicaragua acepte una negociación directa con Colombia, lo cual se parece bastante complejo, difícil hoy en día. Lo segundo, que busque una mediación
o tercero, que busque un arbitraje o las herramientas o instrumentos que estén disponibles en el derecho internacional. Colombia, al salirse del Pacto de Bogotá y no reconocer a la Corte Internacional de Justicia como el ente que debe resolver los problemas, la controversia entre países, en definitiva tiene que ir buscando los elementos, digamos, necesarios para eso. ¿Cuál es la estrategia que hasta el día de hoy podemos conocer? De que Colombia quiere avanzar y negociar un tratado de límites completamente distinto con Nicaragua directamente, que estaría por sobre el fallo de La Haya, pero tendría como piso, con toda certeza, los elementos que consideraron los jueces de la Corte de La Haya. Ahora, hagamos la extensión hacia Chile. En el caso inicial, entendamos el contexto del siglo XIX, en el caso inicial, después de la guerra de Chile con Perú, el árbitro, que sigue siendo, era el presidente de los Estados Unidos. Así es. Y y que la gente inclusive no lo sabe, porque no lo leí, pero esa parece, el arbitraje está sometido al presidente de los Estados Unidos en lo que se refiere al tratado inicial, entonces, que se llama Tratado de Ancona. Entonces, ¿qué sucede hoy día? Perú debió haber acudido al presidente de Estados Unidos. ¿Chile también es una cosa paralela, o simplemente por el hecho que el tratado no especificara el tema marítimo, esto no sería así? ¿Cuál es su visión? La opción que tomó Perú fue no ir a Estados Unidos, digamos, y no involucrar a Estados Unidos en todo ello. Probablemente uno podría suponer de que hubo consultas que finalmente, digamos, Estados Unidos en su minuto, cuando estaba interesado en todo, digamos, Perú en todo esto, no lo hacían conveniente. Recordemos que estamos hablando esto viene en el año 2000, en 2001 fue el ataque a Torres Gemelas, Estados Unidos estaba en una lógica completamente distinta y probablemente no estaba dentro de su interés, y finalmente Perú opta por las razones que estaba hablando y que particularmente a mi modo de ver tienen que ver con la ampliación de su zona económica exclusiva o su mar territorial a 200 millas, que le generan una riqueza en términos de fauna marina bastante importante que se incorporaría, digamos, a su soberanía. Y en esa perspectiva el camino más concreto era la Corte de La Haya, no obstante de que Perú había buscado también una solución al tema del límite marítimo con Chile en otras ocasiones, y habían habido una serie de reuniones, o sea, el 76 es una de ellas, pero hay una serie de eventos en la historia que lo vamos a conocer en extenso, porque no todos son públicos, hay una serie de libros que dan cuenta de ello, pero en la práctica la Corte de La Haya aparece como un elemento que para Perú era el más cómodo en términos de su estrategia, lo que quería lograr para colocar a Chile frente a una situación que claramente no es de su gusto, que le incomoda y que además le obliga a demostrar una cosa que Chile tenía como certeza absoluta. Ahora, nos deben quedar 4 o 5 minutos, señor Holtzman, y hagamos la extensión de lo que está pasando después del fallo entre Colombia y Nicaragua. Y pensemos, usted que está mirando, el día martes, miércoles van a empezar los alegatos del Perú, después van a venir los alegatos de Chile, y después va a pasar un tiempo y en marzo se va a conocer el fallo. Pensemos que el fallo fue favorable o desfavorable. ¿Cuáles son los escenarios que tiene Chile? A ver, el escenario ideal para Chile es que, independiente que la Corte le reconozca la extensión de su mar territorial en las condiciones que hemos señalado, para Chile es ya una tranquilidad de que el límite en el paralelo se mantenga. Yo creo que eso sería un elemento para nosotros, digamos... ¿El límite terrestre? No, marítimo. El límite marítimo, el paralelo se mantenga. Independiente de que se le otorgue la medición por la perpendicular de la costa de Perú. ¿Y por qué se podría mantener si los peruanos dicen de que el tratado no está en los límites marítimos? Bueno, pero son los jueces los que van a determinar. O sea, por la costumbre. Porque desde el año 52 hasta la fecha y de antes siempre se mantuvo exacto. Exactamente. O sea, por lo tanto hay un tema que ellos reconocen de que el derecho consuetudinario le otorga a Chile, ¿no es cierto?, y que la posibilidad de que mantenga ese límite. Ese sería nuestro mundo ideal, si se quiere, que sería, con eso terminamos muy bien. La otra posibilidad es que sería el escenario peor para Chile, es que no solamente se le dé la extensión de mar territorial a Perú, sino que además se acoge la tesis peruana de que tiene que ser la bisectriz del límite marítimo con Chile. Hacia abajo. Exactamente. Digamos, hacia abajo, con lo cual en la práctica ya significa una pérdida de mar importante y de recursos pesqueros también importantes. Siempre hay que mirar este tipo de cosas, no solamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los valores o los principios nacionales, sino que también con los temas económicos que están asociados a eso, porque son elementos que definitivamente movilizan todo lo que es el sistema internacional, tanto en la práctica como en el derecho. ¿Y en el caso peruano qué sería lo peor que le puede pasar? Lo peor que le puede pasar es que le digan a todo que no.
Que definitivamente Perú no tiene, digamos, su demanda no tiene justificación y los argumentos de Chile son tan poderosos que en definitiva no hay nada que modificar y se sigue midiendo las 200 millas siguiendo los paralelos que salen de la costa peruana y no se pasa a la perpendicular. Ok, usted es profesor de la ANEP, usted es un profesor que no solamente hace clase a la Academia Civil, sino también a la Academia Militar chilena. Desde el punto de vista, al finalizar de esto, ¿puede haber un conflicto distinto a un conflicto de tribunales? ¿Cómo ve usted, como pensando en un futuro para tranquilizar a la gente o para destranquilizarla? ¿Cuál es su visión sobre aquello? No, a ver, yo diría la probabilidad de que haya una guerra entre Chile y Perú asociada a esta situación, yo diría que prácticamente es nula. No hay ni la voluntad política. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y por lo tanto, para que haya guerra requiere haber voluntad política. Ni el presidente Humala, ni el presidente Piñera, ni como fue el caso García y Bachelet en su minuto, hay una voluntad militar, digamos, o bélica en todo esto. ¿Qué es lo que se cuida hoy día con mucha atención por ambos países? Que no haya ningún tipo de incidente que pueda generar mayor desconfianza de la que ya está instalada a raíz de la demanda presentada por Perú y que obviamente genera, ¿no es cierto?, una cierta, digamos, distancia para poder ver la relación entre ambos países. Y lo otro es que, en definitiva, hay que tener presente una cosa: las guerras necesitan apoyo internacional. Y hay un dato. Perú y Chile, digamos, exportan, o producen, mejor dicho, y exportan más del 40% del cobre que consume el mundo. Cualquier cosa que pase entre Chile y Perú significa que el valor del cobre se dispara a nivel internacional y las minas de Perú y Chile, lo más probable es que van a tener serios problemas para poder mantener su producción a raíz de una situación bélica que va a tener un efecto mundial sin lugar a dudas. Ahora, al terminar, desde el punto de vista de la práctica de la Corte, cuando después que terminen los alegatos que comienzan esta próxima semana, en marzo del próximo año se le llama a los presidentes, ministros de Relaciones Exteriores? ¿Cómo se hace? El protocolo del fallo? Ya, a ver, primero empezamos, en la fase oral solamente hablan los abogados, los jueces no emiten ninguna opinión, es decir, de esta fase oral no vamos a saber qué cosa piensan los jueces de La Haya. Vamos a tener que esperar a marzo, o tal vez junio o julio, cuando la Corte de La Haya, digamos, oficialmente le comunique a los dos países de que tal día, a tal hora, va a dar a conocer el fallo, lo cual lo va a hacer lo más probable que en La Haya, de que en Holanda, y ahí cada país va a enviar a su canciller, lo más probable, a los agentes, a los abogados, a los equipos que han estado trabajando en la defensa de cada país, para que puedan escuchar, y los presidentes lo más probable es que en sus despachos, tanto en Santiago como en Lima, estén mirando en vivo todo lo que es la declaración tal cual sucedió ahora cuando se dio a conocer el fallo entre Colombia y Nicaragua. Y en el caso que perdiera la demanda Perú, o en el caso que ganara la demanda Perú, ¿cuál sería el efecto político para los presidentes? Yo diría que va a haber efecto político sí o sí, independiente de cuál sea el fallo, y eso implica necesariamente que debe haber una capacidad de anticipación y debe haber plan B, C y D. O sea, vale decir, si ganamos, si perdemos un poco, si perdemos mucho, pero tiene que haber planes que no solamente tienen que ver con lo comunicacional o lo político, sino tienen que ver también con el tema laboral y social. Es decir, si uno esperaría que una vez terminado el fallo, y probablemente Perú lo va a hacer y esperamos que Chile también lo haga, toda la zona norte debe tener un empuje, digamos, muy potente y muy fuerte en términos de desarrollo, en términos de poder, digamos, darle un sentido práctico a una situación que se termina ya con todos los temas pendientes con Perú. Independiente de eso, debe haber otro elemento de estrategia ya concreta en términos de poder avanzar con Perú para poder superar y poder arreglar y generar un clima institucional para resolver controversias desde el punto de vista político que nos asegure definitivamente de que esto es lo último que vamos a tener de sorpresa en este tipo de situaciones y que hay mecanismos mucho más, yo diría, adecuados y mucho más flexibles para todos. Ok, pero claramente usted como analista tiene claro que después de Perú viene Bolivia. Ese es uno de los temas que constituye nuestro principal desafío hoy en día. Ok, gusto de tenerlo, señor Holman. Yo creo que tanto para mí como para los telespectadores ha sido un gusto aclarar las cosas desde su visión. Y a usted que nos está mirando, él es Guillermo Holman, él es un profesor destacado en Chile y creo que su opinión le va a servir a usted para tener claro qué es lo que viene por delante con Perú y La Haya. Que estén ustedes muy bien.